6, 7. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy le corresponde el seminario permanente a la coordinación de enfermería, con el tema Salud mental laboral en el profesional de enfermería. En esta ocasión nos hace el gran honor de acompañarnos la maestra Juana Santana Nieves. La maestra Juanita tiene una formación académica que es doctorante en terapia humanista por el Centro de Crecimiento Humanista. Tiene una maestría en psicoterapia transpersonal integrativa por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Es licenciada en psicología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Tiene un diplomado en terapia de juego por la Asociación Nacional de Terapia de Juego. Tiene un diplomado en neurobiología del comportamiento humano por el Instituto Felling. Tiene un diplomado en profesionalización docente y planeación didáctica por el Instituto Mexicano del Seguro Social y es enfermera especialista pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Aparte, tiene un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Seguros de Tanatología. Cabe mencionar que la maestra Juanita Santana Nieves es conferencista y ha sido ponente en diferentes instancias educativas como en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI, en las delegaciones sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el primer Congreso Nacional de Enfermería, en la UMAE del Hospital General de la Raza, en la UMAE del Hospital General Regional y en el CIES. Y bueno, tiene una larga trayectoria como docente. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia y si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar sus manos. También leeremos los comentarios de las personas que siguen la transmisión en el perfil del Facebook del CIESABI. Muchas gracias por su asistencia y daremos la palabra a la ponente en este seminario. Bienvenida y es un honor para nosotros, maestra Juanita. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir el día de hoy un tema relevante como todos los que se comparten. Sin embargo, el tema que vamos a tocar hoy es un tema que vamos a ir viendo, tiene eh, perdón, ciertas particularidades que de repente tal vez no nos detenemos a analizar en buena medida, ¿no? Porque al tocar el tema de salud mental, hablar de salud mental, si nos pusiéramos a hacer una encuesta rápida ahorita sobre la importancia de la salud mental, sin duda todos empataríamos en el acuerdo de que por supuesto que es importante la salud mental. Bien dice la OMS que no hay salud integral sin salud mental, pero en realidad desde nuestra perspectiva de profesionales del área de la salud, eh, ¿qué tanto dimensionamos la relevancia del tema? Y ahorita vamos a tocar varios aspectos en relación a esto. Eh, Además de la intención de compartir aspectos teóricos con ustedes, la finalidad de esta sesión o uno de los propósitos es dejar la puerta abierta a la invitación eh, para que consideremos la relevancia que tiene la salud mental en primera persona, porque hablar de salud mental a veces es ligado a los pacientes, a los conocidos, a otras personas y solamente que tengamos una situación que nos obligue a mirar nuestra salud mental, de repente es como a veces nos permitimos hacer esa pausa para revisar qué pasa con nuestra propia salud. Entonces, vamos a iniciar, si me pudieran permitir, por favor, la siguiente diapositiva. Sí, por favor. Sí.
Pasa la diapositiva, Leti. Sí, no corre mi internet, creo que es mi internet. Bueno, mientras nos permiten la tecnología que podamos avanzar con la presentación, pues bueno, como les decía, hablar de salud mental en la actualidad es un tema que ha cobrado una relevancia sumamente importante. Aunque ya han pasado algunos años que estamos saliendo, que ya salimos de este acontecimiento tan complicado que fue la pandemia, es un hecho que por supuesto fue un hecho sin precedentes, ¿verdad? Fue un hecho que impactó en todas las dimensiones del ser humano, ¿sí? Entonces, una de las visiones que se empezaron a generar eh, en esos tiempos de pandemia fue esta proyección de las afectaciones que iban a quedar posteriores a este acontecimiento de la afectación de la salud mental y emocional de la población en general, ¿verdad? Entonces, fue una situación complicada que nos obligó a activar mecanismos de afrontamiento que tal vez ni siquiera reconocíamos, que impactó, como les digo, en todas las dimensiones de lo que, de las esferas que integran nuestra humanidad. Entonces, tenemos ese antecedente importante, pero sin duda pudo haber sido algo que detonó a raíz de la pandemia una afectación a la salud mental o pudo ser el detonante de situaciones que ya previamente tenían algunas personas, ¿verdad? Y que con toda la crudeza que vivimos la situación de la pandemia, pues bueno, hubo ahí las condiciones que, pues de alguna manera propiciaron que se generaran un número importante de afectaciones en la salud mental, ¿ok? Entonces, bueno, aquí pues ustedes pueden ver la presentación, la diapositiva que les comparto aquí de inicio, que es un tanto para continuar con la reflexión sobre lo que pudiéramos conocer o reconocer que es la salud mental, porque a veces eh, tal vez ustedes habrán notado que el tocar el tema de la salud mental, como les decía hace rato, es tocarlo así como con mucho tiempo, con pinza, ¿verdad? Y por lo mismo, algunas creencias ligadas a la salud mental. Por eso me pareció relevante compartir esta imagen donde nos señala, ¿verdad? Qué aspectos pueden ser relevantes de nuestra salud mental. Por supuesto, ya dijimos que es importante, que es necesaria para nuestro equilibrio personal. Es algo de lo que de repente nadie se escapa porque en algún momento habrá situaciones que nos puedan llegar a afectar o a sacar de nuestro equilibrio emocional o que nos condicionen una situación de riesgo. Y sin duda atender la salud mental debería ser un trabajo constante, un trabajo donde la parte de la prevención tiene un papel súper importante, donde eh, atrevernos a reconocer qué pasa conmigo y con mi salud mental y emocional, que son igual de importantes que mi salud física, pues quizás empecemos a derribar por ahí algunas creencias que hay en torno a la salud mental, que es, por supuesto, real, es normal, de repente puede complicarse, es algo que sin duda tenemos que cuidar y tiene la facultad de que puede ser moldeable, que podemos trabajar con ella, que podemos apoyar el desarrollo de una salud mental y emocional equilibrada. Entonces, del otro lado tenemos todo lo que no es salud mental, que de repente les digo, son esos mitos o esas creencias que giran en torno a la atención de la salud mental. No es un signo de debilidad, no es algo extraño, no es algo por lo que alguien debe avergonzarse. Tener salud mental tampoco es sentirse bien todo el tiempo. No es algo de connotación negativa, no es algo que la gente invente. Tampoco es algo que hay que trabajar solo cuando nos sintamos afectados. Es algo, como ya vimos en el primer apartado, importante.
es algo que va a impactar en nuestra calidad de vida si algo llega a salirse de balance o de equilibrio. Entonces, de entrada, pues podemos reflexionar o ir viendo, o ir dimensionando qué tan relevante es reconocer la salud mental. Pero yo les invito ahora que empecemos a reconocer la salud mental en primera persona, que empecemos a reconocer nuestra propia salud mental. ¿Cómo consideramos en este momento, en esta etapa de la vida, en este presente en el que estamos compartiendo experiencias? ¿Cómo pudiera yo identificar o qué connotación pudiera darle yo si pudiera hacerme una autoevaluación rápida de cómo está mi salud mental? ¿Ok? Es solamente un punto de reflexión. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. En la intro que les compartía sobre la cuestión difícil de la pandemia que derivó situaciones de salud mental muy complicadas. Y pudiera ser que en esos momentos, o no sé si tal vez algunos de los que estamos hoy aquí, en algún momento en particular, nos dimos cuenta que nuestra salud mental también es importante. Y si traspolamos la relevancia de la salud mental al escenario particular de la atención a la salud, ¿qué pudiéramos reflexionar al respecto, verdad? Cuando me di cuenta que mi salud mental era importante, cuando me vi reflejada en situaciones de otros, después de verme afectada por las condiciones de la pandemia o por ciertas situaciones de la vida de las que de repente nadie está exento, que a veces en las situaciones extremas o complicadas emocionalmente hablando, que demandan que generemos respuestas de afrontamiento muy avanzadas o muy sofisticadas y que de repente a veces parece que nos rebasa, ¿verdad? Entonces, siguen siendo preguntas de reflexión para que, ya les digo, hagamos poco a poco como que esa introspección sobre la relevancia que para mí puede llegar a tener mi salud mental. La que sigue, por favor. Y como les decía, ligando al escenario de la atención y específicamente al profesional de la salud, enfermera o enfermero, sabemos que tenemos perfiles profesionales excelentes con conocimientos, con habilidades, que van ligados a cuestiones muy humanas como los aspectos éticos, como los valores, con este profundo sentido humano que me permite reconocer las condiciones de humanidad de otra persona, pero también es una puerta abierta para que yo también identifique mi propia humanidad. Entonces, de un lado tenemos a este profesional con todas estas características, con este perfil esperado que va a ser quien va a generar procesos de atención, procesos de cuidado a otras personas. Pero ¿qué más hay? Como si pudiéramos darle la vuelta, si pudiéramos ver la otra cara del profesional de la salud, ¿qué pudiéramos ver? Le damos un clic, por favor. Podemos ver que detrás de este profesional hay otro ser humano, ¿verdad? También hay un ser humano, igual que los pacientes que a veces llegan a atender, me regalas otro que también tiene su propia humanidad, puede ver vulnerada, ¿verdad? Por diferentes circunstancias de la vida, ¿verdad? Porque además de ser enfermeros o enfermeras, somos mamás, somos papás, somos hermanos, somos hijos, somos parte de la dinámica de una sociedad que va y viene, que lleva y trae situaciones de vida, ¿verdad? Otro clic, por favor. Que tiene sus características propias, por supuesto, que es poseedor de esta connotación de ser humano, que en ese aspecto empata con las condiciones de un paciente. Eso, lo único que nos hace diferentes a ellos es la circunstancia, ¿verdad? Que ellos están en un proceso de enfermedad y el personal de salud está en el rol asistencial en la mayoría de los casos.
Pero regresando a la parte humana del profesional de enfermería, pues aparte de estas características propias de su humanidad, sabemos, como les decía, que tiene que cumplir con un rol social, que tiene que cumplir con diferentes actividades una vez que deje su esencial, y que además también tiene su propia historia, ¿verdad? Tiene sus propios duelos, tiene sus propias dificultades cotidianas, tiene tal vez en algunos casos incluso alguna afectación a su salud mental ya reconocida o ya diagnosticada. Y tiene también, pues, las particularidades, perdón, de una personalidad que ya tiene desarrollados en mayor o menor medida sus propios mecanismos de afrontamiento. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que este profesional de enfermería que tiene que estar en ellos, tiene que hacer algo también con su propia humanidad, con su propia condición humana, ¿verdad? Pero ¿qué va sucediendo? Ahorita lo vamos a ir analizando. La que sigue, por favor. Ok, antes de pasar a la que sigue, les comparto esta frase de Terencio que nos dice que soy y nada humano me es ajeno. Y justamente, ¿verdad? Al tocar este punto de nuestra humanidad, nos vamos a dar cuenta que a veces, pese a los requerimientos de nuestro perfil profesional que nos manda este temple, este equilibrio, esta ecuanimidad o esta neutralidad para manejar procesos, pues sabemos que somos humanos y que de alguna manera en ciertas situaciones van a suceder cosas alrededor que pueden llegar a impactar mi propia humanidad, ¿ok? Y lo vamos a ir desarrollando. Entonces, regresando al punto de lo que conocemos o de lo que se ha conceptualizado sobre la salud mental, podemos reconocer ya algunas definiciones como esta que nos ofrece la OMS sobre la salud mental, que lo considera como un estado de bienestar en cada individuo que puede desarrollar su potencial, que puede afrontar tensiones en la vida, que puede trabajar de forma productiva y fructífera y que puede aportar algo a su comunidad. Y vemos entonces que este concepto un poco más estructurado va más allá, como cuando se habla de salud y enfermedad, de la ausencia de alguna patología, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que la salud mental incluye no solo que haya la ausencia de algún problema de salud, sino que tengamos las capacidades o el potencial para desarrollar estrategias de afrontamiento, de adaptación y podamos adaptarnos a las condiciones que nos va demandando nuestro entorno. ¿Ok? La que sigue, por favor. Al hablar de salud mental es importante identificar que hay ciertas condiciones que van a jugar un papel sumamente importante como factores que pueden influir o determinar aspectos de la salud mental. Y al hablar de ellos podemos mencionar los factores individuales que tienen mucho que ver con esto que les platicaba al principio, de todo lo que tiene que ver con la persona, ¿verdad? Desde el género, la edad, sus propias habilidades de afrontamiento, de gestión emocional, de resiliencia, todo lo que involucra la individualidad del profesional de la salud o de la población en general, perdón. Hay factores también sociales que van también a ir dejando por ahí sus rastros o sus registros en relación a cómo vamos percibiendo o cómo vamos manejando asuntos relacionados con la salud mental, el lugar donde vivimos, la dinámica familiar en la que nos desarrollamos, la dinámica más allá de la familia, a nivel más allá académico, a nivel de profesiones, ¿verdad? Todos esos aspectos culturales incluso van a sumar por ahí aspectos que van a ir moldeando las condiciones de nuestra salud mental. Sumado a esto, las cuestiones estructurales, toda la cuestión que tiene que ver con el acceso a servicios, con la posibilidad de desarrollo, de poder eh,
tener una mayor preparación académica, mejores servicios, todo esto siempre van a tener su influencia importante en la salud mental. Y se dice que la exposición a circunstancias sociales, económicas, políticas o ambientales favorables como la pobreza, la violencia, la desigualdad, la degradación del medio ambiente, pues son condiciones que pueden llegar a impactar de tal manera que pueden llegar a afectar de forma importante la salud mental. Y aquí en este apartado me gustaría compartirles lo importante que es todo el proceso de desarrollo de un ser humano que tiene edades donde somos sumamente vulnerables. La infancia es una edad muy bonita en varios aspectos, pero es una etapa de mucha vulnerabilidad, porque si un niño vive violencia, vive situaciones muy adversas en periodos críticos, en edades entre 4, 5, 7, hasta los 10 años, que es donde el niño está aprendiendo a reconocer el mundo, pues se ha demostrado por parte de las neurociencias que incluso hay algunas afectaciones en algunas estructuras del cerebro derivadas de haber crecido, o sea, o de haberse desarrollado en condiciones donde hubo maltrato o hubo violencia. Entonces, eh, no es que la niñez, como en algún momento dijo Freud, que niñez es destino, no necesariamente. Mm, ¿Sí me escuchan? Ah, es que, ok. Sí, Estamos, sí te escuchas, Juanita. ok, perdón, es que vi no sabía si era un mensaje, pero bien. Entonces, hay estas condiciones que ya les digo, pueden vulnerar en buena medida el estado de una salud mental más o menos equilibrada. Eh, pero esto no quiere decir que esto se convierta como que ya en una condición tajante que no se pueda modificar. El cerebro es maravilloso y el cerebro en las condiciones adecuadas y con los estímulos adecuados puede generar nuevas conexiones que pueden favorecer el desarrollo de habilidades, de conocimientos, puede hacer maravillas para nosotros. Entonces, sí es importante reconocer que hay factores que pueden influir de forma significativa en nuestra salud mental, pero siempre va a haber la posibilidad, mientras las condiciones de la circunstancia lo permitan, de que algo se pueda hacer para apoyar nuestros procesos cognitivos. ¿Ok? Muy bien. La que sigue. Hablar de salud mental, además de estos términos que estamos tocando en relación a la afectación a la salud, también tiene un impacto hacia afuera, tiene un impacto a nivel laboral, a nivel social, ¿verdad? Y vamos viendo que hoy se han identificado varios aspectos que también pueden impactar en la salud mental, ¿verdad? A los entornos laborales deficientes o con algunas condiciones de trabajo complicadas, donde hay incluso interacciones sociales que tengan, como nos comparten aquí, tendencia a la discriminación, donde sea muy marcada la desigualdad, donde cursen con cargas de trabajo excesiva o donde haya un control insuficiente del trabajo y del equilibrio o inseguridad laboral, van a representar un riesgo para la salud mental. ¿Por qué? Pues porque van a tener a las personas en situaciones constantes de estrés, de ansiedad y que, bueno, pues están ahí como que aportando factores de riesgo para que la salud mental se afecte, ¿verdad? Y vemos cómo con el paso de los años los problemas de salud mental han ido aumentando. Ya en el 2019 se estimaba que el 15% de los adultos en edad laboral, en edad de trabajar, ya tenía un trastorno mental. Y eso hablando de cuando hay la posibilidad de que haya una evaluación que pueda orientar un diagnóstico. Pero todavía hoy vemos cierta resistencia. Ya está más permeado el camino hacia la atención de salud mental, pero aún cargamos, como les decía, con esas creencias, con esos
mitos que a veces son la limitante para que las personas asistan de forma oportuna a evaluar su salud mental. Se dice que a nivel mundial cada año se pierden 12 millones de días de trabajo debido a condiciones como la depresión y la ansiedad, a un costo de muchísimo dinero, 1 billón por año en pérdida de productividad. Entonces, vamos viendo cómo la salud mental se puede llegar a convertir en un problema grave, ¿verdad? Y bueno, hay medidas efectivas para que pueden prevenir los riesgos en la salud mental y promover este apartado y apoyar a los trabajadores con trastornos mentales. Hoy sabemos que se han generado una serie de normativas, una serie de lineamientos que ya incluyen la relevancia de monitorizar o de evaluar o de estar pendientes de las condiciones de salud mental de los trabajadores. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Algunos otros datos que por ahí pudimos recabar nos los proporciona el Consejo Internacional de Enfermeras, que nos habla de que estos problemas de salud mental entre los profesionales del área de enfermería se ha incrementado en cifras que pudieran parecer alarmantes después de la pandemia. Empezó en la pandemia y algunos han tenido todavía vigilancia, seguimiento, porque hubo un incremento muy, muy importante de estrés postraumático, de ansiedad, de depresión, de duelos complicados. Y nos dice esta misma instancia que más del 50% de los profesionales del área de la salud sufre depresión, como les decía, ansiedad, trastornos de estrés, y que repercute directamente a veces en ciertas ocasiones. Esta afectación de la salud mental de los profesionales del área de enfermería puede repercutir en la atención de los pacientes. ¿Por qué? Porque no hemos dejado de lado que a veces el escenario de trabajo del personal de enfermería es un escenario donde también, por el requerimiento de las circunstancias, a veces se maneja mucho estrés, se maneja de repente una carga de trabajo muy pues relevante que también coloca al profesional del área en una situación vulnerable, ¿verdad? Y si ya tenemos por ahí el antecedente de una afectación a su salud mental, pues bueno, estamos ante una posibilidad de que detone en alguna situación más complicada que genere alguna complicación en la atención a los pacientes. Por lo que les decía, ¿verdad? Es llamativo esto que quedó después observado en el área de la salud, donde la salud mental se vio comprometida, se ha visto comprometida. Hoy todavía estamos atendiendo casos complicados que se generaron en la pandemia. Todavía, como les decía, la ansiedad y al menos la depresión y el estrés postraumático son de las cosas que más estamos atendiendo en la actualidad ligados a la situación de la pandemia. ¿Okay? La que sigue, por favor. Como les decía, dada la relevancia que está teniendo la atención a la salud mental, pues bueno, ya dentro de los planes de acción integral por la salud mental que ya se habían empezado a trabajar desde el año 2013, pues ya había como tal ya un interés, ya había diferentes planteamientos, ya había un objetivo de eh, tratar de influir en las mejoras a la salud mental, generando políticas públicas, generando programas de atención cada vez más eficaces, más completos y más integrados, con las respectivas estrategias de promoción, prevención y fortalecimiento de sistemas de información, de investigación y de todos estos protocolos para que pudiera detectarse de forma oportuna cuando hay una afectación a la salud mental. También en nuestro país vemos la siguiente diapositiva, que en el 2018 se decretó la norma oficial 035 que habla de justamente analizar los factores de riesgo psicosocial,
de identificar, de analizar, de tratar de prevenir hasta donde sea posible que haya afectaciones a la salud mental y emocional de los trabajadores. Las premisas son generar un entorno organizacional lo más favorable posible y disminuir los factores de riesgo, porque ya les digo, las incidencias de problemas mentales, de riesgos, pues está todavía en este punto que puede considerarse no crítico, pero sí relevante, que quizás estemos en un momento oportuno para trabajar con esos aspectos que pueden vulnerar la salud mental y emocional de los trabajadores y en este caso del personal del área de la salud, porque ahorita vamos a analizar un poco cómo es que, qué características se generan, qué características tiene el escenario que se desarrolla ejercicio de la profesión de enfermería. La que sigue, por favor. Hablando de el profesional del área de la salud, del enfermero, de la enfermera, sabemos que dentro de sus diferentes actividades, una de las principales características, pues, es que se encarga de otorgar, de gestionar el cuidado, ¿verdad? Es decir, de tratar de conservar no solo la vida de la persona, sino de tratar de cubrir de manera óptima las necesidades que genera un paciente durante el tiempo que dure su proceso asistencial. Y a veces el enfermero o la enfermera es, eh, es reconocido como el personaje que pasa más tiempo con un paciente. El médico va, hace su visita, genera sus indicaciones, los demás profesionales del área, nutrición, rayos X y demás, y están con el paciente un periodo de tiempo, digamos, pues corto, ¿verdad? Pero enfermería está con el paciente a veces desde que ingresa, durante su estancia de hospitalización, durante esas 8 horas está atendiendo al paciente, está interactuando con él y está interactuando no solo con la enfermedad, porque los demás profesionales del área, su visión está perfilada al control, al manejo de la enfermedad, pero enfermería trabaja también con las respuestas humanas. Entonces, no solo estamos atendiendo la parte que tiene que ver con apoyar los tratamientos médicos y de las demás áreas, sino que también estamos atendiendo las situaciones naturalmente humanas que en una condición difícil como es la enfermedad, pues están generando respuestas en el ser humano que tenemos a cargo. Entonces, por eso es que enfermería pasa la mayor parte del tiempo, o pasa más tiempo más bien, a cargo de todo lo que tiene que ver con el paciente. En algunas ocasiones les llegaba a comentar a los alumnos que el rol de enfermería es tan extenso y participa en momentos tan trascendentales de la vida como son el nacimiento, la enfermedad, la muerte, ¿verdad? En momentos donde tal vez para las personas que no conocen el área, pues pudieran imaginarse todo lo que se genera en estos momentos tan particulares en la vida y la trascendencia de un ser humano. Entonces, vamos viendo pues ahora sí que el nivel de importancia que tiene saber manejar no solo las emociones o toda la afectación emocional o de procesos mentales que se generen en los otros, sino saber qué hacer o saber identificar o saber gestionar o saber hacer algo también adaptativo con lo que se genera en el profesional de la salud, ¿verdad? La que sigue, por favor. Al hablar del entorno laboral de enfermería, sabemos que los escenarios donde se desarrolla
que hacer el trabajo, la labor de estos profesionales, pues inevitablemente pasa por momentos, por situaciones, por escenarios muy complicados a veces, donde el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la agonía, la muerte, pues son parte de la dinámica de un proceso, ¿verdad? Donde enfermería, por supuesto, genera las estrategias necesarias para tratar de abordar lo que se genere en ese momento y por supuesto echa mano de sus propios recursos de afrontamiento para poder actuar. Y de repente yo les pregunto también a veces, ¿no? ¿Acostumbramos o nos adaptamos a estos escenarios, ¿no? Lo ideal sería adaptarnos, ¿verdad? Porque acostumbrarse, la costumbre nos va desconectando de nuestra humanidad y nos va colocando en condiciones de actuar de forma más mecanizada, ¿verdad? A veces, tenemos que trabajar con lo propio, sí, pero siempre con la conciencia de saber que es para cumplir con esta función adaptativa que me permita actuar de forma eficaz para atender los requerimientos de mi entorno laboral, ¿verdad? Entonces, además de eso, pues sabemos que enfermería trabaja bajo el resguardo de normas organizacionales relacionadas, incluso algunas, con el perfil del puesto, ¿verdad? Donde a veces dentro de nuestra formación o de lo que de repente se llega a generar como eh, no pudiera yo decirlo como un criterio, como parte de los requerimientos del perfil profesional, pero a veces el gestionar las emociones es obligado o pareciera como que es parte de una obligación así muy marcada que nos dice que tenemos que contener nuestra emoción cuando estamos en una situación complicada. Y es cierto, como les decía, a veces no podemos desbordarnos porque la situación nos está demandando la atención de otras personas que están en condiciones de máxima vulnerabilidad. Pero esto no quiere decir que no podamos reconocer que nuestra humanidad en momentos también se ve vulnerada, que nuestras emociones se ven vulneradas, ¿verdad? Y bueno, también no podemos dejar de lado que de repente pues las circunstancias laborales generan ciertas exigencias cuando de repente algunas situaciones que salen un poco del equilibrio que se pudiera esperar para desarrollar el trabajo de enfermería de la forma en condiciones más propicias, ¿verdad? A veces hay muchos pacientes, a veces de repente algunos insumos llegan a escasear y sobre todo en los hospitales gubernamentales, ¿verdad? Entonces, eso va sumando aspectos de situaciones relacionados con situaciones de estrés constantes y sostenidas en periodos de tiempo a veces muy cortos, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo está, pareciera que se va convirtiendo en una bombita de tiempo, ¿verdad? Que va ahí incrementando los riesgos que pudieran llegar a de enfermería. Y por supuesto, como hemos mencionado, esta parte tan importante que tiene que ver con el histórico de nuestra propia vida, ¿verdad? Que tiene que ver con la edad con la edad que tenemos cuando estamos ejerciendo nuestra labor de enfermería. Es lo mismo cuando uno ingresa a laborar a los 20, cuando ya tiene unos 50, ya han pasado varias situaciones de vida que pudieron haber modificado varias cuestiones de mi personalidad, ¿verdad? Algo también que es importante y que es un tema también de mucha relevancia, sobre todo en la actualidad, es el tema de la vocación, porque sabemos que hoy, pues bueno, podemos enrolarnos en estudiar y en generar un profesional de la salud que a veces tiene algunas dificultades para identificar o para encontrar su identidad eh, profesional como enfermero, como enfermera. Y no es que esté mal, ¿verdad? Solamente que es importante hacer conciencia de los escenarios y de lo que pueden llegar a impactar si cuando tenemos esa vocación estamos ahí y nos impactamos. Imaginémonos cuando esto no pasa, ¿verdad? Cuando hay esta dificultad para encontrar mi identidad y estoy expuesto o expuesta a estos escenarios. Tal vez
puedo aumentar ahí algún factor de riesgo, ¿verdad? Y la parte que tiene que ver con la autopercepción profesional, con el cómo vemos, cómo nos vemos a nosotros en nuestro ejercicio, qué tanto nos evaluamos, qué tanto somos considerados con nosotros mismos, qué tanto somos muy rudos para evaluar nuestro quehacer profesional, ¿verdad? Todo esto sumado a situaciones que tienen que ver también con nuestra historia de vida, pero también con situaciones a veces un poco más actuales, ¿verdad? En esto de las normas organizacionales que nos piden que seamos ecuánimes, que una vez que entremos a laborar, dejemos nuestra vida y nuestros problemas afuera, a veces es complicado, ¿no? O no sé si les haya resultado, si en algún momento hayan tenido una situación cotidiana, lo más sencillo a veces, ¿no? Que nos peleemos con la pareja y que tengamos que ir a trabajar con toda la carga de la frustración, o que estemos pasando por una pérdida importante, por un proceso de duelo importante, que tal vez inevitablemente me va a generar alguna respuesta cuando yo me enfrento a un paciente que a lo mejor me va a recordar mi propio proceso. Entonces, no tenemos hasta ahorita como un botón de apagado para poder marcar tajantemente una línea que separe lo que puede afectar a mi propia humanidad y pueda yo estar todo el tiempo laborando como si no pasara nada, ¿no? A veces, como les digo, tenemos esa posibilidad y esa facultad de adaptarnos, pero esto no quiere decir que no deba tener lo propio, ¿verdad? Que no deba buscar después un espacio, una persona, alguna opción para que todo eso que pudo haber estado en desequilibrio de mi propia vida, pues encuentre una vía para poder ser canalizado y para poder ser trabajado, para poder ser regulado y para que entonces nos apoye volviendo al mayor equilibrio posible para continuar al día siguiente con esta labor tan importante como es la labor de enfermería. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, pues, derivado de alguna de las cuestiones que se derivan de uno de los puntos que tocamos en la diapositiva previa, pues nos van permitiendo ver cómo se va estructurando el panorama de algunas condiciones de afectación a la salud mental. Y hoy, en la actualidad, el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral y el área de la salud tiene un lugar sumamente importante ahí. Entonces vamos viendo que incluso ya como país estamos superando a otros países como China y Estados Unidos, que son países de primer mundo, donde también están expuestos a algunos otros factores estresores, pero México está ahí. Estamos en una situación donde es importante, es obligado voltear a mirar qué está pasando con nuestra salud mental, tanto como profesionales como personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué tanto llegamos a identificar, afectarnos de forma significativa? La que sigue, maestra, por favor. Los profesionales de enfermería, como les decía, constantemente tenemos que estar gestionando nuestras emociones cuando estamos al cuidado de la salud de las personas. Que no está bien visto que una enfermera, ya no digamos se desborde, sino que le salga una lagrimita por ahí cuando presencia, por ejemplo, un proceso de salud, enfermedad o muerte mayor o de alguien que de alguna manera le activa por ahí un recuerdo o hace por ahí algo que se llama transferencia, donde se remueve su propia humanidad. A veces no se puede. A veces esta parte del ser humano ser activa, pero yo creo que estamos en el tiempo en donde podemos empezar a mirar con otros ojos
esta parte humana del profesional de la salud, donde no pasa nada si esto llega a pasar de forma aislada, ¿verdad? Porque si de repente pasa, que también está el otro extremo, la otra cara, donde profesionales de enfermería se desbordan constantemente emocionalmente hablando, pues entonces pudiéramos estar notando que ahí está sucediendo algo, ¿verdad? Porque no es lo mismo, como les decía, que de repente me remueva, mi sensibilidad se afecte, pero de eso a que nos vayamos al extremo o a la frecuencia de episodios de desborde emocional, pues hay una diferencia importante, ¿no? Entonces pudiéramos pensar que podemos darnos permiso de ser humanos frente a otro ser humano, con la conciencia de saber que tenemos que generar una distancia adecuada justamente para que no se involucre ya más allá de la cuestión asistencial, el sentir del profesional con la situación del paciente. Tenemos que generar algo que pudiera ser como una distancia correcta, una distancia adecuada, que el paciente pueda percibir nuestra cercanía sin que tengamos que involucrarnos, estar como que muy atentos a esa parte, ¿verdad? Que no nos gane la empatía, porque también el exceso, como en todo, puede llegar a afectarnos. Hoy hay un síndrome que se llama desgaste por empatía, donde justamente pasa esto, que pasa de ser quien genere o otorga los cuidados al paciente, de repente nos pasamos hasta del lado del paciente, ¿verdad? Con la intención incluso de pretender resolver situaciones que ya no son de nuestra área de competencia. Y no es que esté mal, cada quien es libre de tomar sus decisiones, pero siempre consciente del lugar y del rol que se está desempeñando. ¿Ok? La que sigue, por favor. Que estamos tocando ya con mayor atención lo que puede llegar a afectar la salud mental y emocional del profesional de enfermería. Yo les invitaría a que hiciéramos un poco de reflexión, o a que pensáramos esto que nos propone esta pregunta. Una vez que identifico que yo como con mi parte humana, de repente sí puedo sentirme afectado o afectada por el escenario laboral en el que me desarrollo, por la carga que tengo de mi propia historia de vida o por otras condiciones que pueden estar impactando en mi salud mental, les invitaría a pensar qué es lo que hacemos con ello, en qué lo convertimos o en qué se convierte, en enojo, en frustración, en desesperación, en apatía. Piensen o reflexionemos al respecto. ¿En qué se convierte en todo eso de lo que a veces no hablamos? O de lo que a veces tampoco nos damos permiso como que de revisar, porque pues a veces no. O sea, pensamos que pues así soy, ¿no? Que es mi forma de ser, cuando tal vez pudiera ser un área que espera de ser evaluada. Maestra, ¿nos apoyas con la diapositiva que sigue, por favor? Ok. Y como complemento a la pregunta que les presenté anteriormente, les invito a que tratemos de recordar, una vez que identifiquen en qué se convierte mi estrés, mi ansiedad, mi depresión, mi frustración, que tratemos de recordar como para orientarnos en qué momento lo aprendimos, qué edad teníamos cuando comenzamos a sentirnos frustrados, cuando comenzamos a enojarnos, cuando aprendimos que enojarse, que comerse las uñas, que gritar o que dejar hablando a las personas, era una forma para manejar mis emociones o era una forma para hacer algo con lo que sentía. Casi siempre el recuerdo nos remonta a nuestras infancias, a estas infancias tempranas de las que hablábamos, donde empezamos a conocer el mundo y lo aprendemos y aprendemos a repetir
por supuesto, pues patrones de conducta que vemos en nuestro entorno. Entonces, no es que ya estemos en esta etapa de la vida en la que nos encontremos ya determinados, o sea, no es que haya estado mal, incluso que yo lo haya manejado así, que haya generado enojo cuando me siento estresado o estresada, sino es que tal vez así lo aprendí, pero eso no quiere decir que no lo pueda desaprender. El ser humano, desde que nace, está en constante cambio. El ser humano se dice que nunca es, siempre está siendo, porque siempre estamos cambiando, nos estamos adaptando a nuestra etapa de vida, a nuestra profesión, o sea, siempre estamos en esa dinámica de constante cambio. Por eso es que podemos darle la oportunidad a nuestro pensamiento de empezar a ser más flexible y a identificar que nada de lo que hoy manifestamos o proyectamos como forma de afrontamiento es algo que puede estar ya ahí definido. Es algo que siempre se puede empezar a moldear de forma distinta. Recordemos lo que les comentaba al inicio, que el cerebro siempre va a responder a los estímulos y si le damos estímulos diferentes para tomar o para desarrollar habilidades de respuesta diferentes, pues vamos a poder romper por ahí un patrón de conducta y aprender estrategias nuevas y quizás estrategias más sanas para gestionar mis propias emociones. ¿Ok? Bueno, espero que hayamos podido darnos la oportunidad de reflexionar sobre estos puntos. La que sigue, maestra, por favor. Dentro de lo que puede llegar a suceder con la gestión o la falta de ella en relación a nuestras emociones, pues puede también impactar, como les decía, no solo en nuestra persona, sino también hacia afuera, ¿verdad? En nosotros, pues evidentemente nos va a generar o nos va a condicionar de desgaste físico, mental, de esta dificultad para identificar, tan solo para nombrar mis emociones, para ponerle nombre a lo que siento. A veces ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando con nosotros, porque preferimos dar una respuesta ambigua, como decir estoy bien, cuando ni siquiera sé que sigue después de estar bien, ¿no? Estoy bien como, ¿no? Bien, bien preocupada, bien estresada, o sea, no. A veces también es muy útil empezar a identificar un vocabulario emocional más amplio que me permita aprender a ponerle nombre a lo que siento, al no tener ese temor de identificar que puedo estar afectada por a lo mejor un episodio de ansiedad, porque nunca lo había identificado como tal o porque tal vez para mí se convirtió en una normalidad el morderme las uñas, como les decía, ¿no? O el que me suden las manos cuando estoy en una situación crítica o que sienta que se me duermen las manos o las piernas, ¿no? A veces llegamos a normalizar situaciones que no necesariamente son parte de un proceso adaptativo de gestión de emociones, ¿verdad? Y por supuesto, a nivel individual, el mal manejo de nuestras emociones, pues nos va a ir ligando a los conflictos, ¿verdad? A los conflictos desde nuestro propio escenario personal, a los conflictos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, si tenemos esposa, pareja, papá, con todas esas personas que giran en torno a nuestro espacio más cercano. Y más allá, en mi relación con mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque a veces el mal manejo de la percepción, a veces solo de la percepción de una situación, si no hay un adecuado manejo de las emociones, puede detonar en un conflicto y a veces en un conflicto innecesario. Ya les digo, con los compañeros, con los pacientes, con los familiares y con alguna persona que de repente llegue a cruzarse en mi camino cuando tengo un momento en el que no sé qué hacer con mis emociones. Y pues por supuesto, ¿verdad? Si no hay, las emociones no surgen de la nada, las emociones son parte de procesos bioquímicos que activan la producción de neurotransmisores, de hormonas como la hormona del estrés, y que si esto se está produciendo de forma recurrente por periodos sostenidos, ¿qué va a pasar? Pues que sí, efectivamente puede llegar a convertirse en una enfermedad. Por eso es que hoy vemos que las enfermedades coronarias, que algunas
otras enfermedades, no sé, dermatológicas ligadas al estrés o a la ansiedad, pues bueno, están también eh, a la alza, ¿verdad? Porque ante la dificultad que de repente representa identificar o darme permiso de reconocer que algo pasa con mis emociones, que algo pasa que no está siendo adaptativo, que me está llevando a diferentes situaciones que me van a conflictuar la vida, ¿verdad? Y hacia afuera, la dificultad para hacer algo distinto con mis emociones, pues me va a activar algunas conductas como son la evitación o la distancia con mi paciente, hablando particularmente del quehacer de enfermería, pues a esa distancia que no es una distancia tan adecuada donde evito evito acercarme, o solamente cumplo con los requerimientos más básicos y no interactúo con mi paciente más allá de, de situaciones particulares que tienen que ver con su tratamiento, o nos puede llevar incluso a escenarios complicados, ¿verdad? Donde sabiendo todo lo que involucra el quehacer de enfermería y todo lo que involucran las normas, los procedimientos y demás, con la conciencia de saberlo, aún así se puede llegar a incurrir en actos de mala praxis, en actos de maltrato hacia los pacientes, ¿verdad? Porque desafortunadamente el no manejar adecuadamente procesos, mi historia de vida, tiene repercusiones donde me encuentro a alguien que a lo mejor me recuerda eso que no he solucionado, y como no lo solucioné, otra persona encuentro en quien sí, y esa persona que encuentro es alguien vulnerable, alguien que tal vez no va a poder hacer mucho para defenderse, y incurro en situaciones desafortunadas como esta que les digo, ¿no? De maltrato. Y el maltrato no solo son violencia física, ¿verdad? Son muchas otras conductas que pueden considerarse como algo que puede afectar la dignidad de una persona, ¿verdad? O incurrir en situaciones como tal de abandonar a los pacientes, abandonar a los familiares, dejar de lado todo el compromiso esperado que se deriva de un profesional de enfermería. Entonces, vamos viendo, ¿no? En qué otras cosas puede llegar a convertirse algo que pudiera ser tan natural como es identificar mis emociones y empezar a hacer algo distinto con ellas. Esto, no, ya les digo, no es que nos juzguemos o nos pongamos taches, porque si llegara a pasar que identificamos que hemos hecho algo difícil con ellas, pues la realidad es que antes no había mucha oportunidad de hablar, o no se le había dado todo el peso que tiene la atención de la salud mental y emocional. Antes era algo que, pues en realidad muchos aprendimos sobre la marcha, porque no era un tema del que se hablara pues, ni con frecuencia, y a veces pues solo eran temas que se llegaban a tocar en la escuela, y de una forma muy perfilada hacia la parte académica o formativa, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos la oportunidad de empezar a mirar este escenario de la salud mental con esa mirada desprovista de cualquier creencia, de cualquier juicio, y sobre todo, no solo mirándola hacia los otros, porque mi propia humanidad me pide también que yo voltee a mirar qué hago con lo propio, qué hago, en qué convierto, como les decía, en qué se convierte todo eso que puede llegar a activarse en mi persona. ¿Ok? Lo que sigue, por favor. Hablando de estrategias de regulación emocional, pues cada uno tenemos un perfil aprendido, algunas, pues la mayoría, ¿verdad? Pero podemos clasificar a estas respuestas, a estas estrategias de regulación emocional como respuestas adaptativas que digamos, la forma de afrontar situaciones de una forma más asertiva, que nos van a servir para ir regulando o ir, yo les digo a veces, educando a las emociones desagradables, y que nos van a permitir no solamente reaccionar, sino dar una respuesta más adecuada, más perfilada para la situación que estamos manejando, y que sobre todo nos va a evitar
incurrir en situaciones de conflicto, ¿verdad? Nos va, al contrario, nos va a permitir navegar o trabajar circunstancias que detonen conflictos en otros, donde a veces somos intermediarios y poder manejarlo de la manera más adecuada, ¿verdad? Algunas estrategias adaptativas que se reconocen es la estrategia de la reevaluación. Cuando ya les digo, no reacciono de inmediato, cuando me doy, aunque sea unos segundos para reconsiderar lo que estoy, el estímulo que estoy recibiendo, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, y antes de generar algo que tal vez no sea muy racional, pues me doy un tiempo para reevaluar la situación, ¿verdad? Otra respuesta adaptativa, pues es también a veces darme la oportunidad de reconocer y aceptar que hay situaciones de vida que no están en mis manos, que hay situaciones que yo no puedo modificar, porque a veces pretendemos que podemos tener el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor, perdón, cuando la realidad es que no. Más del 90% de las cosas que pasan no están en nuestras manos. Y a veces pensamos que sí, y vamos por la vida con esa intención o con esa necesidad de tener en los brazos lo suficientemente largos para poder contener todo y que todo esté bajo control. A veces no es así. Por eso es importante de repente hacer como esas pausas para reconocer, a ver, esto en realidad en este momento está en mis manos, o mejor en este momento respiro profundo y acepto que yo no lo puedo modificar, ¿verdad? También esto pues va a ir generando la habilidad para ir resolviendo problemas adecuadamente, como les decía, ¿no? Para ser parte de la solución y no del conflicto, ¿verdad? Para tener esa mente abierta, esa mente clara para poder incluso tomar decisiones, ¿verdad? Y para que en un momento dado también se active esta estrategia que se llama reasignación atencional, que es cuando reconozco que tal vez no puedo hacer más con la situación, lo asumo y mejor dirijo mi atención hacia otro punto, hacia otro escenario, hacia otra actividad que en ese momento sí en la que sí pueda involucrar. Esas son algunas de las estrategias adaptativas que podemos llegar a generar. Y por otro lado, pues tenemos las estrategias desadaptativas que por lo regular se activan eh, de forma, pues a veces inconsciente, solamente es una reacción instintiva, ¿verdad? Que a veces va desde el enojo hasta este término que ponen aquí como rumiación, como que estamos a veces o incluso haciendo nuestro propio discurso, siempre girando en torno a una situación desagradable y a una situación que pues tal vez ya no está en mis manos poder hacer más con ella, ¿verdad? Pero estamos enganchados en la situación y ahí estamos. O las otras respuestas adaptativas que también de repente se reconocen tienen que ver con la evitación y la supresión, es decir, hacer como que no miro lo que está pasando, como que hago de cuenta que ya me sentí muy mal, pero no le doy tanta atención y trato o pretendo seguir con mi vida, evitando incluso a veces llegar a tocar los temas que pudieron ser difíciles de asimilar o suprimiendo, ¿verdad? Haciendo esto que les digo, ¿no? Como convenciéndome de que nada pasó y entonces de repente vamos por la vida pasando del todo, o sea, de cuando pasa una situación así complicada, del todo al nada, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos personas que un día están desbordados por una situación que les rebasó y al otro día están como si nada hubiera pasado, ¿no? Y esta es una forma que pudiéramos ver, pues normal, qué bueno que ya hoy ya se le pasó, pero habrá que ver porque nos falta como que el inter, ¿verdad? ¿Qué sucedió en ese inter? Entre que tuvo esa situación crítica que le llevó a ese desborde y entre que ya está como si nada. O sea, no negamos que puede haber personas que tienen esa habilidad, pero lo importante es saber en qué se convirtió, ¿verdad? O sea, si hubo un análisis, si hubo una retroalimentación, si hubo por ahí como que el rescate de puntos que pudieran ser favorables para la experiencia y entonces sí, me paso al siguiente apartado, ¿verdad? A continuar con la vida, que es lo esperado, ¿ok? Estrategias de regulación hay muchísimas, a veces reconocemos más las desadaptativas, como les digo, porque son las que se activan así el enojo,
el tono de voz, el empezar a generar discursos con poca lógica. Cuando se activa el desborde de las emociones, hagan de cuenta que que a la lógica y a la razón le ponen unos lentes bien oscuros que no nos permiten razonar. Por eso cuando estamos en momentos de desborde emocional, sobre todo desadaptativo, no es un buen momento para tratar de razonar. Nadie va a razonar. Es mejor darle el tiempo para que baje la intensidad de la emoción y la razón vuelva a hacerse presente y la lógica también. Entonces, reaccionar de forma adaptativa me va a permitir darme cuenta cuando una persona esté en esas condiciones, por ejemplo, un paciente o un familiar, ¿no? Cuando esté con su emoción desbordada y bien enojado porque estuvo muchas horas en urgencias y cuando llega con nosotros está súper enojado. ¿Qué sería de ayuda? Tratar de explicarle, a lo mejor sí, pero lo que tal vez a veces más ayuda es validar, darte cuenta que esa persona está pasando por una situación crítica donde tiene razón, por supuesto, después de estar tanto tiempo ahí sin ver a su familiar, sin ir al baño, sin bañarse, o sea, es esperado que va a tener una respuesta, pero él está en una condición vulnerable y el profesional de enfermería está en esta otra condición de ser el proveedor asistencial que puede tener esa capacidad de manejarse de forma ecuánime, de tener esa capacidad de respuesta adaptativa donde va a evaluar la situación de la persona y va a generar incluso opciones de solución en lugar de engancharse con el paciente, porque a veces pasa, ¿verdad? Ok. La que sigue, por favor. Entonces, ya perfilándonos hacia la parte importante, como todo esto que platicamos, de qué puede llegar a con los profesionales de la salud, si no es atendido, si no es visto, si no es reconocido el que pudiéramos tener algo que pueda impactar en nuestra salud mental o emocional, pues bueno, tenemos ya como tal reconocidas varias eh, condiciones de afectación a la salud. La que sigue, maestra. ¿Qué podemos tener como consecuencias? Pues tenemos trastornos de depresión, episodios de depresión, casos de depresión crónica, trastornos igual de ansiedad, episodios de ansiedad, estrés crónico, lo que les decía, el síndrome de desgaste por empatía, porque todo tiene un límite, hasta la empatía, ¿verdad? Saber hasta dónde puedo llegar a comprender, porque a veces también el término de empatía está un poquito por ahí, un poco mal comprendido. A veces al hablar de empatía decimos, es ponerte en los zapatos del otro, pero ojo, los zapatos del otro, el otro es el paciente y yo tengo que ocupar el lugar que me corresponde, comprendiendo, por supuesto, eso sí lo puedo desarrollar, esa capacidad de comprensión de tal manera que voy a poder darme cuenta de lo que puede llegar a estar afectando a esa persona, sin necesariamente ocupar unos zapatos que no son míos. Y aunque me los pusiera, yo no lo voy a vivir como el paciente porque yo soy otra persona. Pero para fines profesionales es importante identificar esos límites de la empatía, ¿verdad? Hasta dónde sí puedo llegar a involucrarme, hasta dónde puedo llegar a comprender y hasta dónde puedo decir, así con mi empatía, porque me puedo desgastar, ¿verdad? Mis emociones se van a empezar a comprometer, entre más esté yo yendo hacia esos otros terrenos más personales del paciente, este, puedo empezar a poner
Bueno, perdón, una disculpa. Me parece que tuve una falla en mi red de internet. Ahora sí ya me escuchan. Sí, Ya, Juanita, ya se escucha. Muchas gracias. sí. No de qué, al contrario, una disculpa enorme, una buena prueba para el afrontamiento, ¿verdad? Muy bien, pues rápidamente, no sé si hayamos escuchado todo lo que compartimos en relación a las consecuencias que pueden llegar a afectar nuestra salud mental, como es la depresión, la ansiedad, el estrés crónico, el síndrome de desgaste por empatía o el síndrome de burnout, ¿verdad? Esto pues evidentemente nos va a conllevar el descenso en nuestra calidad de vida, puede ponernos en la condición de generar conductas de riesgo, alcoholismo, drogadicción, autolesiones y pues por supuesto va a impactar en nuestra esfera relacional, ¿verdad? A veces ante la dificultad para manejar la situación, pues nos va a condicionar a las rupturas de vínculos de relación con nuestra familia, con nuestras amistades y esto pues cada vez va a ir aumentando nuestra vulnerabilidad, puede afectarse nuestra salud física, como ya lo comentamos, y podemos llegar a los extremos en este apartado de las autolesiones, que incluso lleguemos a poner en riesgo nuestra propia vida y más allá, pues también la vida a veces de otras personas. ¿Ok? La que sigue, maestra, por favor. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando algo está pasando con nosotros? Hay muchísimos, pudiéramos identificar muchos síntomas en nuestras diferentes dimensiones, en nuestra dimensión física, ¿verdad? Que sintamos de forma frecuente, que estemos con contracturas musculares, con cefalea, con malestares abdominales, con fatiga, con infecciones recurrentes, con situaciones ahí de alteraciones en la frecuencia cardíaca, o por la parte de nuestra esfera cognitiva que identifiquemos esa dificultad constante en mi capacidad de estar concentrado o me siento muy confundido, confundida, con olvidos frecuentes, que mi capacidad de análisis de pensamiento a veces es menos efectivo, que tengo cada vez más limitante para poder generar estrategias de aprendizaje, para poder solucionar problemas, que genero conductas que a nivel laboral podemos identificar como disminución en la productividad, errores en la atención, ausentismo, comunicación poco asertiva, las conductas que les decía, poco adaptativas como el alcoholismo, las sustancias y demás. Y a nivel emocional, ¿verdad? Si ya identificamos que tenemos algunos signos que pudieran ligarse con la ansiedad o tengo, identifico, ¿verdad? Que tengo miedos persistentes o temores que por ahí se activan en ciertas circunstancias o que estoy mayormente con irritabilidad, con mal humor, con expresiones de frustración, con agotamiento, me autopercibo como una persona con inseguridad, que no me siento motivado, motivada o con intolerancia, pues bueno, tal vez son algunos signos y síntomas que me pueden estar haciendo notar que algo está pasando conmigo y que tal vez es momento de hacer mi pausa para poder evaluar y poder reconocer o poder, pero no yo, siempre viene de la mano con la parte de la evaluación formal, de la evaluación médica o psicológica, para identificar oportunamente que si puedo o no estar en una situación de riesgo. La que sigue, por favor. Una más, por favor. Entonces, estas afectaciones que ya vimos que nos van por supuesto, que van a comprometer de forma significativa nuestra salud mental y emocional y nuestra calidad de vida, pues hablamos ya de las consecuencias personales que puede traer, de estas consecuencias profesionales en las que puede derivar, porque ya les digo, a veces en esa dificultad de manejar mis propias emociones puedo detonar en algo complicado en mi área de trabajo, con los pacientes, con los familiares, con mis propios compañeros, ¿verdad? Y esto evidentemente, pues
puede tener una consecuencia incluso de índole institucional, ¿verdad? Donde se llegue incluso a poner en riesgo los escenarios de trabajo, donde se ponga en riesgo mi estadía en el trabajo, donde se pongan en riesgo muchas otras situaciones que tienen que ver con la institución donde laboramos. Entonces, vamos viendo, ¿verdad?, hasta dónde puede llegar a proyectarse el no reconocer oportunamente que tengo o que puede estar en riesgo de desarrollar alguna condición de afectación a mi salud mental. Y es importante como que dejar claro que no todo es un trastorno, no todo es una enfermedad mental. A veces hay crisis, hay situaciones que me activan crisis de ansiedad, pero eso no siempre quiere decir que necesariamente tenga un trastorno. La depresión igual, puedo pasar por momentos donde pareciera que tengo rasgos de ansiedad, pero a veces nos vamos autodiagnosticando, ¿no? Y estar triste es sinónimo de estar deprimido y no es así. Por eso es importante que veamos con toda esta seriedad que implica el ir reconociendo cuáles son las realidades eh, de la salud mental, ¿verdad? Y cómo es que puedo empezar a asomarme, a mirarla, a reconocer mi propia salud mental y empezar a identificar qué puede estar pasando conmigo. A lo mejor es algo temporal, sí, pero a lo mejor me haría bien que hubiera alguien más, un profesional, que me orientara para que pudiéramos identificar a tiempo para poder intervenir oportunamente. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, una vez que nos damos permiso de mirar nuestra propia salud mental, es importante darnos cuenta que se vale pedir ayuda, por supuesto, que se vale reconocer cuando aspectos básicos de mi vida cotidiana estén afectados cada vez más. Cosas tan básicas como mis necesidades fisiológicas de comer, dormir, identificar que me satisfacen las cosas o el trabajo que hago. Cuando esto empieza a mermar, cuando empezamos a ver cambios significativos en estas cuestiones tan básicas, es momento de acercarse y pedir ayuda. Cuando mis emociones y pensamientos se convierten en un bucle recurrente que constantemente me está ligando al estrés o a la ansiedad, o que impactan y disminuyen significativamente mi estado de bienestar, es momento de empezar a mirar qué puede estar pasando. Cuando sintamos que hemos perdido el control de todo, ya les digo, no, de repente se puede perder el control de ciertas cosas, pero cuando de plano me identifique como alguien que ya no sabe qué hacer en ningún tipo de situación o en muchas situaciones, pues vale la pena analizarlo, ¿verdad? Cuando estemos pasando por situaciones de cambio que nos sean difíciles de asimilar, ya sean crisis existenciales, crisis de etapas de la vida, crisis por alguna condición en particular, pues bueno, que me sea difícil de manejar, es bueno acercarse a pedir ayuda. Cuando la relación conmigo misma y con los demás vaya ligada al conflicto y que esto sea como de forma recurrente, pues también vale la pena analizar qué puede estar pasando. Y por supuesto, algo importante, cuando personas cercanas a nosotros que sean significativas nos sugieran o nos den a veces incluso el consejo o la recomendación de buscar ayuda, hay que hacerles caso, porque a veces pensamos que cuando alguien nos dice algo en relación a la salud mental es porque nos está juzgando, pero nuestra gente cercana, la gente que de verdad nos aprecia, nos lo está diciendo porque ellos tal vez están viendo cosas que nosotros dentro de este mar de emociones no reguladas o pensamientos ahí complicados, tal vez no estamos viendo. Entonces, sí, se vale hacer caso a las personas cercanas que nos puedan estar dando una recomendación. Ya les comentaba, muy, muy importante, no autodiagnosticarnos, porque cada uno tiene particularidades, cada uno de nosotros tiene historias de vida, cada uno tiene sus propias percepciones en relación al entorno laboral y por eso es tan importante evitar irnos poniendo diagnósticos sin haber sido evaluados. Evitar normalizar situaciones, como les dije yo, no es normal que después de momentos emocionalmente críticos, yo me quede anclada a la tristeza de forma persistente. No es normal. Esa es
esperado, sí, al principio, pero no es normal que pase mucho tiempo y yo siga ahí. No es normal que deje de comer, no es normal que dejen de interesarme las cosas que anteriormente hacía. Hay que evitar normalizar situaciones que no tienen nada de normal, que pueden estarnos abriendo el camino hacia la dificultad de alguna condición emocional que pueda escaparse de nuestras manos. ¿Ok? La que sigue, por favor, y creo que ya con esto vamos cerrando o perfilándonos para cerrar la sesión de hoy. Como profesionales de la salud, si de verdad estamos como que en esa congruencia, en esa conciencia de saber que podemos otorgar procesos de cuidado eficaces, que nuestra intervención va a ser la más adecuada la mayoría de las veces, pues primero tenemos que dar prioridad a nuestra salud física, mental y emocional. Tenemos que hablar y actuar en congruencia, ¿verdad? Y les pongo a veces este ejemplo con ese celular que está ahí. ¿Cuántas veces no vemos nuestro celular al 50% o menos? Y ya andamos corriendo para buscar dónde conectarlo, porque no puedo quedar sin batería. ¿Y por qué no le hacemos caso a las señales que a veces nos manda nuestro cuerpo cuando algo empieza a salirse de su equilibrio? Entonces, es importante que así como revisamos cuestiones que tienen que ver con el exterior, que tiene que ver con, me acordé de una frase de broma que leí por ahí que dice que así como revisas tus estados constantemente, revisa también cómo está tu salud mental y emocional, porque eso es sumamente importante. ¿Ok? La que sigue, por favor, maestra. Entonces, ¿de qué manera esta salud mental laboral en la práctica colaborativa interprofesional va a transitar, va a relacionarse? Ya vimos que en la interacción de profesionales del área, lo esperado es que podamos reconocer la importancia que tiene aprender a reconocer mis emociones, mis dificultades a nivel cognitivo, a nivel mental, porque esto de alguna manera pues siempre va a impactar en el ejercicio de mi trabajo, ¿verdad? En la interacción con los demás. Y es importante también saber identificar que así como yo tengo este perfil mental y emocional, el otro también lo tiene, que si algo de repente se activa en mí, en el otro se puede activar también. Y si al menos desde mi perspectiva, empiezo a analizar y empiezo a generar mejores estrategias de adaptación, pues voy a tener menos riesgo de engancharme con situaciones que impacten en la interacción que puedo tener con otras personas. Entonces, es sumamente importante voltear a mirar a la persona, pero siempre en primera persona, en saber identificar de qué manera yo voy a interactuar con este apartado tan importante que es la salud mental, porque justo de esa interacción con mis características propias, con lo que yo puedo identificar, pues se van a generar las formas de interactuar con los demás. Entonces, hablamos de profesionales de la salud, hablamos también más allá de eso, de la interacción con pacientes, con familiares, donde el tener una adecuada salud emocional siempre nos va a repercutir en un adecuado manejo de, por supuesto que de los procesos asistenciales, de los procesos de colaboración, de los procesos de gestión de las diferentes áreas que competan a cada profesional del área y donde enfermería, como vimos en alguno de los apartados, pues es un personaje que interactúa en buena medida con el paciente, pero también con otros profesionales que con los que obligadamente tiene que comunicarse como parte del proceso de atención de un paciente. ¿Ok? Muy bien, pues, ¿nos regalas la siguiente diapositiva, maestra? Y bueno, pues como les decía, con esta información nos vamos perfilando para llegar al cierre de esta sesión, que espero haya sido de su agrado y de su interés, justo con la frase que compartíamos al inicio sobre Terencio, que nos dice que hombre soy y nada humano me es ajeno. Nada de lo que sucede en mi propia humanidad me va a ser ajeno, nada de lo que de repente vea yo hacia afuera, porque como humano me voy a
tal vez me voy a impactar porque me voy a ver reflejado a veces en la vulnerabilidad del otro. Pero lo mejor, al menos para tener esta regulación adecuada de la salud mental y emocional, pues es aprender a mirar a mi persona, ¿verdad? Aprender a mirar a este ser humano que tiene un perfil bien estructurado como profesional de la salud, como enfermero o enfermera, pero también tiene una dimensión humana que amerita ser vista también. Y bueno, pues para cerrar les comparto esta reflexión. Como profesionales de la salud debemos buscar desempeñar nuestro trabajo en congruencia. No podemos señalar en otros lo que a todas luces adolece en nuestra propia persona. No podemos ser promotores de algo con lo que no contamos. La salud biológica es muy importante, sin embargo, la ausencia de salud mental o emocional pudiera llegar a convertirse en un freno para la adecuada aplicación del cuidado. En el caso de los pacientes y en el caso de ustedes también apreciados y apreciadas enfermeros y enfermeras, puede llegar incluso a limitar el logro de sus objetivos. Y bueno, pues como un pequeño ejercicio antes de que lleguemos ya, como dicen, al final, yo les invitaría a que ahí donde estén, si es que están en un lugar donde hay más personas o si no, pues traten de imaginar que hay más personas. Les invitaría a que volteáramos a mirar hacia la derecha, si hay más personas, las miremos, luego hacia la izquierda, igual veamos a las personas que están ahí y pensemos, ¿no? Si en lo que yo volteé a mirar alrededor veo a una persona que tenga algún problema de salud mental y emocional, ustedes que vieron, tienen ahí sus escenarios, piensen, si es que vieron a alguien, ¿creen que tenga un problema de salud mental o emocional? ¿No? Si no lo vimos, tal vez el que tiene el problema a lo mejor soy yo. Tengo que reflexionar, ¿verdad? Muy bien. Pues la que sigue, maestra. Pues muchas gracias, maestra Juanita, por esta interesante plática que nos dio. Y sí, lo que el ejercicio de ahorita de último momento, pues vemos a nuestro alrededor y para empezar vemos mucho estrés en las personas, en las compañeras de trabajo. Entonces, No pues sé si es soy yo, pero ya un, no la escucho, maestra. ¿ya? ¿Sí me escuchas? Ahora sí ya, sí. ¿Sí? Te Sí, decía que tu último ejemplo, pues aquí vemos mucho estrés y por lo tanto, pues es un inicio de una salud mental laboral, ¿verdad? Entonces, pues así es. tendremos que saber cómo canalizar nuestros grados de estrés para que podamos estar bien y pues consciente de lo que estamos haciendo aquí en nuestro entorno laboral, como nos dice Teresio y como nos dices tú en la última reflexión. Fíjate, maestra, que tenemos una pregunta aquí. Dice, ¿qué nos pregunta Mano? ¿Qué programas de atención a nivel nacional en salud mental hay de salud mental para el personal de salud? Si les Ok. pudieras recomendar alguno. Pues ay, se me fue el nombre. En el plan internacional, ay, déjame acuerdo. Sí, 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 porque es de una de las diapositivas que les mencioné al principio. Hay un plan que se derivó de esta intención de la OMS por otorgar no solo servicios, sino por cubrir toda esta necesidad de identificar oportunamente los problemas mentales. Esto a nivel institucional, cada una de nuestras instituciones tenemos los servicios de salud mental como tal. Tal vez no hay como que un programa ya completamente perfilado por institución, pero sí tenemos la opción de la atención que se genera en nuestras instituciones de salud gubernamental a través de los servicios de salud mental, donde ya tenemos, hay clínica de las emociones por parte de la Secretaría de Salud, que pueden ser como que esos parteaguas para desarrollar todavía más programas, perdón, y cada vez más perfilados a la atención de los profesionales del área de la salud, porque ya les digo, estamos involucrados en esta dinámica y por lo tanto pues ameritaría seguir afinando, ¿verdad? Estos programas que de inicio son programas para la población general, pero que pues tenemos ahí un área importante de oportunidad, ¿no? Entonces, sí, como tal, no pudiéramos decir que hay un programa así exclusivo y perfilado para el profesional de la salud, pero sí hay como que otras herramientas que pueden ayudar a nivel institucional, a nivel de institución.
las áreas de Ok, salud mental. hay otra pregunta que aquí nos comentan que si hay estudios científicos de salud mental en el personal de salud, específicamente en el área de enfermería. Si nos Sí, sí puedes hay. recomendar alguna Sí, fuente para que quien hizo esta pregunta, pues si gusta consultarla, sí. tenga a bien saber en dónde se encuentra. Sí, 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 fíjense que en el Hospital General de México hicieron un estudio para evaluar el grado de afectación mental y emocional de las enfermeras en el transcurso de la pandemia. O sea, sí, sí, sí se está estudiando esta parte, porque se ha convertido en un problema importante de salud mental y sobre todo en un escenario de riesgos que es importante atender. Pero sí hay en el Hospital General de México, en la FES de Iztacala también hay algunos artículos que hablan de la salud mental del personal de enfermería, y por mencionarles algunos. Bueno, también debo comentarte que nos están viendo y escuchando desde Paraguay, de aquí de nuestro país, de Querétaro, de La Raza, del Hospital General de los Reyes, del Hospital General de Ixtlahuaca de la Ciudad de México, del Hospital General de Catepec, de Palenque, Chiapas, de Tepozotlán, del Hospital General Ciudad Valles y de Pátzcuaro, ¿sí? Y también tenemos varios comentarios que me voy a permitir leerlos, maestra Juanita, por si nos quieres, dar algún Sí. comentario al final. María Luisa Jiménez dice que presentó depresión después del COVID. Mayra dice que de repente somos pacientes. Elsa Jiménez dice que siempre dejan atrás en el área de la salud, la salud mental. Y Eunice Reyes dice, me estresa el no contar con material y su repercusión en la atención de los pacientes. Algo que nos pudieras comentar acerca de esos comentarios para fortalecer las opiniones de nuestras personas que nos están escuchando, maestra Juanita. Sí, sí, claro, todos los comentarios, los que se comenten al aire y los que están ahí en la lista, todos son valiosos y todos de verdad pueden ser de mucha utilidad. Sabemos que efectivamente, como mencionan, de repente el apartado de salud mental hasta antes estaba como que sí un poquito detrás al menos de las necesidades más apremiantes de atención, pero hoy vemos que obligadamente la situación de la pandemia no nos preguntó, nos obligó a voltear a mirar la importancia de esto, porque como mencionan también, el registro de personas que después de la pandemia quedaron con depresión, con estrés postraumático, con ansiedad, son cifras importantes. Entonces, todo lo que está pasando ahorita nos está invitando justamente a hacer esta reflexión y a empezar a mirar mi propia salud mental, a que ya no la vea yo como algo que está relegado, como algo que solo voy a atender si se altera, porque también ese es como que parte de las creencias, ¿no? Solo si tengo problemas voy a ver o atender este apartado de salud mental. No, a veces es mejor empezar desde antes, ¿no? Y empezar desde antes es como la pregunta que les hice en algún momento, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? O como a veces les comento a algunos pacientes, ¿qué sale de mí cuando la vida me aprieta? ¿No? Y por acá lo relacionamos con el comentario que nos hacen de el estrés que genera el no tener los insumos, ¿no? En ese momento ya tenemos una situación que tal vez en ese justo momento no la podemos cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer que no necesariamente sea que se me active el estrés? Tal vez respirar profundo, darme un espacio de un par de minutos para respirar profundo y empezar a analizar alternativas de solución que estén a mi alcance, para empezar a generar una respuesta distinta a la que ya tengo bien reconocida, porque a veces pues lo que se activa es lo que ya, con lo que ya estamos familiarizados. Y ya les digo, no es que esté mal, pero siempre puede ser diferente. Entonces, hay mucho que pudiéramos platicar de forma así muy particular en relación a cada caso, porque todos los que estamos aquí sin duda tenemos alguna experiencia, ya sea personal o en relación a la parte laboral, que tiene que ver con la salud mental o con las emociones. Entonces,
vamos viendo que tenemos que ir abriendo camino en esto. O sea, el camino ya está, ya estamos, ya hay gente ya trabajando en esto, hay estudios, como les comento, y ahora viene la parte, pues, de seguir haciendo conciencia, ¿verdad? Que lo que podemos tomar de utilidad de esta sesión nos sirva como para hacer esos monitores que necesitamos para empezar a hacer cada vez más visible la importancia de la salud mental y específicamente, pues, del profesional que nos tiene hoy aquí, que somos los profesionales de enfermería. Y pues continúan escribiéndonos en el Facebook, maestra Juanita de Chilapa Guerrero, del Hospital de Chilpancingo, y tenemos dos comentarios aquí que creo yo que son muy importantes. Uno es de Edith García y dice: maestra Juanita, muchas gracias por compartir este tema tan importante para las personas del área de salud. Nos cuesta trabajo aceptar, buscar y atender las situaciones emocionales y psicológicas que detectamos o presentamos. Siempre pensamos que está mal el que está a nuestro lado o frente a nosotros. Y otro comentario también de Rita, que dice que es un tema muy importante. Hagamos lo posible por llevarlo a la práctica. De esa manera lograremos un equilibrio positivo entre nuestro aspecto personal como laboral. Así como muchas gracias por esta sesión. Y bueno, maestra Juanita, debo comentarle que en el IMSS Bienestar OPD existe un programa que se llama SAISME. Y este programa es un servicio de atención integral a la salud mental. Este está dirigido a toda la población en general, incluyendo al personal de la salud. Entonces, para toda nuestra población sin seguridad social y nuestros propios trabajadores, el IMSS Bienestar tiene abiertas esas puestas en esa estrategia preventiva llamada SAISME, pues para atender todas estas necesidades de nuestra población usuaria, para pues avanzar y tener epidemiológicamente, pues no llegar a un alto índice de estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, quien crea tener la necesidad de tener alguna información o alguna recurrencia, pues es importante acudir a estos programas, a estas instancias en donde se les puede brindar ese apoyo para ayudarlos a tener una buena salud mental. Y bueno, pues muchas gracias, maestra Juanita. ¿Algún comentario extra que nos quiera hacer usted? No, pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la participación de todos y cada uno de los que compartimos esta tarde con este tema que, ya les digo, es un tema sumamente importante y que es un tema que nos deje mucha reflexión, porque podemos hablar de salud mental, pero hoy podemos empezar a hablar de salud mental desde mi persona, ¿no? No solo desde la salud mental de los que están afuera, sino de la que yo estoy experimentando, de la salud mental que yo puedo llegar a reconocer y de lo que siempre voy a poder encontrar alguna alternativa para poder manejar adecuadamente o para poder reaprender o para poder empezar a generar mis propias estrategias también. Entonces, pues muchas gracias por todos los comentarios. Gracias. Y pues gracias, maestra, por la invitación. Pues sí, pues muchas gracias a todos nuestros participantes, tanto en la página del CISABI como en Facebook. Y agradecemos también infinitamente al doctor Rosbel Toledo Ortiz, titular de la Coordinación de Educación, por darnos la oportunidad, y a nuestra coordinadora, la doctora María Olivia López Silva, por estar tan preocupada por nuestra población, por el gremio, y por darnos estos espacios para poder llevar a toda nuestra población de enfermería esta información tan valiosa, tan importante. Pero muchas gracias a ti, maestra Juanita, por tu apoyo, por tu colaboración y por tu entusiasta presentación, muy valiosa para todos nosotros, y pues esperemos en un futuro también contar con todos tus conocimientos, toda tu experiencia y tu trayectoria, ya que nos dejas información muy valiosa para nuestro camino en esta bella profesión. Muchas gracias, maestra Juanita, y fue un honor compartir contigo Muchas gracias. este seminario de enfermería. Y gracias a todos los participantes. Damos por concluida la presentación y pues muy buenas tardes tengan todos. Gracias. Gracias a todos. Excelente noche.